trabajo en un hotel de carretera. Las instalaciones son bastante antiguas, datan de los años 80, y sin ánimo de ofender, parece que no han recibido una redecoración en décadas. Alfombras carmesí que parecían tener una capa de moho caliente debajo, bombillas amarillas parpadeantes que me hicieron preguntarme cómo este lugar seguía en pie. Bueno, sabía la respuesta. Era el único lugar en los próximos 50 kilómetros. No solo el único hotel, era realmente el único lugar en esa distancia, lo que lo hacía muy popular entre los viajeros que pasaban por la carretera. A nuestro alrededor había estepas desiertas, poca vegetación y mucha piedra y sol. Sin embargo, las noches eran frías y silenciosas, la oscuridad envolvía cada rincón del lugar, lo que para mí era lo mejor del trabajo. Disfrutaba de toda esa atmósfera relajante. Y mi trabajo era simple: asegurar que todo permaneciera en paz mientras el mundo dormía. Considerando la descripción anterior, creo que es fácil imaginar que no era un trabajo muy arduo. Probablemente he asustado a más mapaches que personas en los 10 meses que llevo aquí. Sin embargo, últimamente ha sucedido algo extraño y realmente no sé cómo actuar. Todo empezó con arañazos en las puertas traseras. Una noche, mientras patrullaba, iba caminando, cuando al llegar a la parte trasera del hotel me encontré con esas marcas grabadas en la puerta de emergencia, una de esas puertas cortafuegos, ¿sabes? Bastante pesada, de metal. Al principio, pensé que eran solo marcas de animales callejeros. Como mencioné antes, tenemos muchos mapaches a los que les encanta hurgar en la basura, y no es raro que alguno intente entrar en la cocina. Me acerqué a las marcas, examinándolas más de cerca con la luz de mi linterna. Eran profundas e irregulares. Instintivamente, sentí un escalofrío al darme cuenta. No eran marcas de mapache. Empecé a preocuparme por la idea de tener que lidiar con algo más grande, quizás un puma. Sin embargo, intenté mantener la calma, alejando los pensamientos paranoicos que comenzaban a formarse en mi mente. Podría ser otra criatura pequeña. Después de todo, las marcas en sí no eran tan grandes. Decidí no armar un escándalo por las marcas esa noche. Al fin y al cabo, no había motivo para causar pánico entre los huéspedes por unos simples arañazos en una puerta. Incluso si se trataba de algún animal, no era nada que no se pudiera controlar prestando un poco más de atención y quizás haciendo ruido de vez en cuando para ahuyentarlo al verlo. Así que, durante los días siguientes, me mantuve alerta, atento a cualquier movimiento sospechoso en el hotel. Pero, para mi sorpresa, todo permanecía en calma. No había señales de ninguna criatura grande merodeando, y los arañazos en las puertas parecían haber sido un incidente aislado. Ni siquiera los mapaches aparecieron las noches siguientes, muy extraño, pero supongo que debe ser la época del año. Deben estar hibernando o cuidando a sus crías. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, los arañazos reaparecieron. Y no solo en una puerta, sino en casi todas las puertas que rodeaban el hotel. Esta vez eran mucho más desordenados y numerosos, como si algo intentara entrar desesperadamente. Sentí un nudo en el estómago al pensar en esta posibilidad. El aire se hizo más pesado esa noche a medida que mi respiración tensa se condensaba en visibles nubes de aire. Decidí contactar con la gerencia del hotel inmediatamente. Mi jefe, Bill, estaba sentado en su oficina, con gafas de sol y una luz tenue. Me pareció extraño en cuanto entré en la habitación. Bill, ¿qué pasa con las gafas de sol? Se volvió hacia mí, esos lentes oscuros reflejaban mi propia imagen. Fotofobia. Mi médico me diagnosticó después de quejarme de algunos síntomas, de ahí también la poca luz, dijo, señalando la lámpara del techo. ¿Pero qué te trae por aquí?, preguntó, abriendo una lata de refresco. Dudé un momento, sintiendo una oleada de incomodidad extenderse por mi interior. No quería parecer tonto ni que me etiquetaran de loco, así que elegí mis palabras con cuidado. Bill, he notado que algo extraño ocurre en el hotel, comencé, con la voz más tensa de lo que me habría gustado. Arañazos en las puertas traseras, marcas profundas, como si algo intentara entrar. Bill arqueó una ceja, con los ojos ocultos tras las gafas de sol. ¿Arañazos? A ver si adivino, ¿crees que es de algún animal, verdad? Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo ante su aparente reacción tranquila. Bueno, sí. Pero ahora son más frecuentes, y las marcas parecen más agresivas de lo habitual, quizá de un animal más grande.
Bill tomó un sorbo de su bebida. Son gatos. Arañazos de gato. ¿Gatos? Dije confundido. Sí, esperaba que no hicieran daño, pero los vi rebuscando en la basura la semana pasada. Son prácticamente una pandilla, unos 3 o 4, y te juro que son los gatos más grandes que he visto en mi vida. Bueno, si tú lo dices, dije, dándome la vuelta, aún reticente a creerlo. Estaba a punto de alcanzar el pomo de la puerta cuando volvió a llamar. Hola, Frank. Me di la vuelta. Ten cuidado si los ves. Realmente son los felinos más grandes que he visto nunca. Enfatizó esto último. Salí decidido a investigar más a fondo. Durante mis rondas nocturnas, mantenía los ojos bien abiertos, observando cada rincón del hotel en busca de pistas. Pero por mucho que buscara, no encontraba rastro alguno de los gatos que Bill había mencionado. Sin embargo, a medida que avanzaba el calendario, los arañazos seguían apareciendo, cada vez más profundos y numerosos. Y cuanto más intentaba ignorarlos, más me parecían aparecer. Era como intentar no pensar en un elefante rosa. Una noche, mientras patrullaba los pasillos vacíos, un sonido extraño me llamó la atención. Era un suave, casi imperceptible, arrastrarse, que resonaba por los pasillos. Mis músculos se tensaron de miedo al darme cuenta de dónde venía, la puerta trasera. Corrí en silencio hacia el sonido, mis pasos amortiguados por la pesada alfombra, y apagué la linterna, que ahora temblaba en mis manos sudorosas. Tenía que ahuyentarlo, pero antes, quería ver qué era. Al acercarme a la puerta trasera, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de curiosidad y puro terror corriendo por mis venas. Conteniendo la respiración, di un paso cauteloso hacia la puerta, escuchando el sonido del arrastre, que se hacía cada vez más claro. Esa criatura estaba arañando la puerta en ese preciso instante. Luego, con un movimiento rápido, alcancé el pomo de la puerta y, con un tirón firme, abrí la puerta con cautela, esperando encontrar lo que estuviera afuera. Lo que vi me dejó paralizado de horror. En el umbral de la puerta, agazapada como una sombra siniestra, había una criatura que no se parecía a ningún gato que hubiera visto jamás. Su piel era viscosa y pálida, un cuerpo delgado y largo adornado con anillos segmentados. Era como un gusano gigante. En la punta de la cola, un gancho, una gran garra, con la que supongo que hacía las marcas. Se alzó, girándose hacia mí, y pude ver una espiral de dientes finos y afilados en su boca. Abrí los ojos de par en par, horrorizado. Mi cerebro se negaba a procesar lo que veía, y un escalofrío me recorrió la espalda al sentir el miedo. Esa cosa, latía de una forma extraña, provocándome náuseas. La criatura emitió un sonido gutural, bajo y vibrante, como si estuviera sondeando el aire a su alrededor. Retrocedí un paso e instintivamente encendí mi linterna. En cuanto la luz la alcanzó, un horrible y agudo gruñido se elevó por los aires. La criatura se arrojó al suelo, retorciéndose, y echó a correr, rodeando el hotel y dirigiéndose hacia la entrada. Temblando, dudé un momento antes de seguir a la criatura. Mi mente era un caos de pánico y confusión, pero una cosa estaba clara. Necesitaba entender qué demonios era esa cosa. Empecé a correr tras ella, imaginando lo que podría hacerle a quien quiera que estuviera en la recepción. Pero al doblar la esquina del edificio, choqué de frente con Bill, haciéndonos caer de espaldas. Bill yacía en el suelo, con las gafas de sol colgando precariamente de una oreja, dejando al descubierto sus ojos abiertos, que parecían brillar a la luz de la luna. Estaba tan sorprendido como yo, pero su rostro se transformó rápidamente en una expresión de confusión. «Frank, ¿qué demonios está pasando?», preguntó con la voz temblorosa de miedo. Apenas pude articular una respuesta. Mi mente daba vueltas con la imagen de esa horrible criatura que había visto. «No lo sé, vi. Yo vi lo que hacía los arañazos, no son gatos». Mis palabras salieron en un susurro ronco, mi cuerpo temblando de miedo y adrenalina. Se ajustó las gafas mientras se sacudía la ropa, sacudiéndose una capa de polvo. «Ah, ¿sí? ¿Y qué eran? ¿Mapaches? ¿Ratas?» Recuerdo una rata que se comió un refrigerador aquí hace unos años. Roía poco a poco, como esta puerta, y griega. Bill era un gusano. O algo parecido, era, no sé, una cosa asquerosa y larga, que se retorcía, con una garra al final del cuerpo. Las palabras brotaron de mí como una fuente confusa y apresurada.
Bill me miró con desdén. Mira, Frank, eres un buen empleado, nunca causaste problemas, así que te aviso. Aquí no bebemos en el trabajo, ni alcohol ni ninguna otra sustancia que pudiera haber causado esto, ¿de acuerdo? La incredulidad en su voz me revolvió el estómago. Estaba diciendo una verdad inquietante, y él simplemente no la tomaba en serio. Bill, lo digo en serio. Tienes que creerme. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Negó con la cabeza, con una sonrisa cínica formándose en sus labios. Frank, sé que la noche puede ser solitaria, pero necesitas mantener la cabeza fría. Gusano. Garra. ¿Has visto películas malas últimamente? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podría convencerlo de la verdad cuando estaba tan empeñado en etiquetarme de loca? Estaba sola en esto. Renunciando a dialogar, me levanté del suelo y miré a mi alrededor, dándome cuenta de la ausencia de la criatura. Había desaparecido, dejando solo los arañazos en las puertas y una creciente sensación de miedo en el pecho. Mira, si yo fuera tú, me lavaría la cara y tomaría un café. Lo puedes conseguir en la máquina de allí, dijo Bill, lanzándome una moneda y volviendo al hotel, meneando la cabeza con incredulidad. Con el corazón apesadumbrado y la mente agitada, seguí su consejo y me dirigí al baño de empleados. Mientras el agua fría me mojaba la cara, mi mente se llenó de pensamientos aterradores e incertidumbres. Sabía lo que había visto, pero sin el apoyo de Bill, me sentía cada vez más aislado. Cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente esa imagen, la criatura repulsiva. Cuando salí del baño y me dirigí a la cafetera, mis manos aún temblaban involuntariamente. Cada leve sonido parecía resonar como una señal de peligro, y me encontré mirando por encima del hombro a cada paso. Fuera lo que fuese esa criatura, sabía que no podía ignorar su presencia. Mientras la cafetera burbujeaba a mi lado, luché por calmar mis nervios. Pero ni siquiera el reconfortante calor de la bebida pudo disipar por completo el miedo que se aferraba a mí como una sombra siniestra. Sentado en una silla vacía en el vestíbulo, mis ojos vagaron hacia la oscuridad más allá de las ventanas, con un escalofrío recorriendo mi espalda mientras reflexionaba sobre qué podría estar oculto en esa oscuridad. Pasaron las horas y empecé a tranquilizarme. Eran casi las 4 de la mañana, y todo parecía haber sido solo un sueño febril y extraño. De hecho, lo habría creído y ni siquiera habría escrito este relato, de no ser por lo que sucedió después. Mientras daba un último paseo por el perímetro exterior, oí un ruido que, para mí, fue un detonante. Era ese sonido gutural y grave que la criatura había hecho antes. Ahora estaba más alerta y podía oír claramente de dónde venía. Era de una de las ventanas. Corrí hacia allí y, al acercarme, me di cuenta de quién era la habitación. Miré por la ventana y, Dios mío. ¿Por qué lo hice? Era la habitación de Bill. Estaba sentado en su escritorio. Podía verlo desde atrás mientras trabajaba en la computadora. De repente se detuvo, con los brazos caídos a los costados como si estuvieran apagados, y la cabeza apoyada en el teclado. El pelo que le cubría el cuello empezó a moverse, temblando de forma extraña, y entonces contuve la bilis que me subía por la garganta. Algo empezó a salir de su cabeza, un cuerpo viscoso cubierto de sangre y grasa. El gusano que había visto emergió del cuerpo inerte de Bill, retorciéndose de placer repugnante. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquella visión repugnante. Observé con impotencia cómo la criatura se movía, se desprendía de su huésped y se arrastraba por el suelo hacia la puerta, dejando un rastro viscoso en la alfombra por donde pasaba. El corazón me latía con fuerza, la mente me gritaba que huyera, pero sentía los pies pegados al suelo. Levantó la cola y empezó a arañar la puerta, como hacía por fuera, hasta que alcanzó el pomo y lo giró, permitiéndole salir. Impulsado por la curiosidad, regresé al vestíbulo del hotel, decidido a encontrar alguna pista que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, una sensación de paranoia se apoderó de mí. Cada leve sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía ocultar una amenaza inminente. Me sentía como una presa acorralada, rodeada por un enemigo invisible. Fue entonces cuando me topé con una puerta entreabierta, por debajo de la cual se filtraba una tenue luz. Instintivamente, me acerqué, con el corazón latiendo más rápido, expectante por lo que podría encontrar al otro lado. Empujé la puerta con cautela y lo que vi me produjo escalofríos.
La criatura estaba junto a la cama, encima de uno de los huéspedes. Había insertado un tubo que salía de su boca y se extendía hasta el oído de la persona dormida. Las pulsaciones se movían, indicando que algo se estaba moviendo, pasando del gusano al humano. Solo pude concluir que se trataba de algún tipo de fecundación. Estaba poniendo huevos en personas. Con pasos cautelosos, me acerqué en silencio a la criatura. Aún no había notado mi presencia. No llevaba mi arma, así que tuve que improvisar. Sin pensarlo dos veces, agarré uno de los objetos más cercanos, una lámpara de mesa, y me preparé para atacar. Con un grito de desesperación, asesté un golpe preciso a la criatura, apuntando a su repulsiva cabeza. La lámpara se hizo añicos contra ella, causando un golpe sordo en la habitación. La criatura emitió un agudo grito de dolor, su cuerpo se retorció en respuesta al golpe, retrayendo el tubo hacia su interior. Pero no me detuve ahí. Con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, seguí asestando más y más golpes, poniendo toda mi fuerza en ello. Con cada golpe, la criatura se retorcía y se agitaba, emitiendo sonidos de agonía. Y entonces, finalmente, con un último golpe preciso, logré aplastarle la cabeza. Tembló unos segundos antes de detenerse por completo. Agarré el cuerpo con una bolsa, aún con miedo de que se moviera de repente, lo tiré al inodoro y puse un pesado taburete de madera sobre la tapa. Jadeando y cubierto de sudor, miré al huésped dormido en la cama, con el rostro pálido y contorsionado. ¿Había visto todo eso? Lo ayudé a levantarse, explicándole brevemente lo sucedido. Me miró conmocionado. Juntos, salimos de la habitación y nos dirigimos a recepción, donde llamé a las autoridades locales. Sabía que no me creerían, así que simplemente dije que había encontrado a Bill inconsciente en su oficina y sin reaccionar. Mientras prometían irse, el miedo invadió el ambiente al oír de nuevo ese horrible rasguño, proveniente de la parte trasera. Me volví hacia el hombre al que había ayudado y le pedí que se quedara allí y no abriera la puerta, ni siquiera a mí, si sospechaba algo. Salí del hotel y me dirigí a paso rápido hacia la puerta trasera, anticipando lo que podría encontrar. El aire era frío y seco, y me irritaba la garganta tras unas cuantas respiraciones rápidas. Al acercarme a la parte trasera del edificio, ya tenía la linterna en las manos, preparándome para enfrentarme a una de esas cosas de nuevo. Sin embargo, al llegar allí, lo que vi me hizo detenerme un momento y casi reír. Era un gato bastante grande, sí, pero un gato, arañando la puerta trasera. Oye, amigo, este lugar no es seguro, dije, haciendo un gesto para ahuyentarlo. Se sobresaltó y, alejándose de mí, soltó un gruñido. Eso fue lo más perturbador. Mientras me silbaba, di, dentro de su boca, donde debería haber estado su lengua, esa cosa, la espiral de dientes, el cuerpo tubular y asqueroso. Retrocedí y regresé rápidamente al interior del hotel, encerrándonos. La policía llegó poco después. Al final, se llevaron el cuerpo de Bill para la autopsia y mencionaron algo sobre investigar marcas extrañas en las puertas. Pero sabía que no encontrarían nada más que gatos comunes. Me sentí solo, aislado en mi verdad, mientras el mundo a mi alrededor seguía girando como si nada hubiera sucedido. En las semanas siguientes, las cosas en el hotel cambiaron. Los arañazos desaparecieron misteriosamente, y los mapaches volvieron a ser nuestro mayor problema, rebuscando en la basura sin percatarse del terror que se había desatado durante la noche. Pero no podía quitarme de encima una persistente sensación de inquietud, como si fuera solo una pausa, un período de hibernación. Dejé el trabajo en el hotel y me mudé de ese maldito lugar. Pero los recuerdos de aquella experiencia me persiguen hasta el día de hoy, atormentándome con el recuerdo de aquella criatura repulsiva y los arañazos que parecían contener un oscuro secreto. Y aunque intenté dejarlo todo atrás, una cosa es segura. Los arañazos de gato nunca volverán a ser solo marcas inocentes para mí. Y el horror que viví en ese hotel atormentará mis pesadillas para siempre.